cosas y con tantas preocupaciones, siempre habrá una alabanza para el Señor, siempre habrá un reconocimiento para el Señor, porque por Él vivimos y nos movemos y somos. Gloria a Jesús. Tito capítulo 2, del verso 11 al verso 14. Yo voy a leer para ustedes en esta noche. Usted va a seguir con la vista en el nombre del Señor Jesús. También está ahí en la pantalla. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vamos a orar en esta mañana. Hoy hablaremos de la sana doctrina. Es importante, hermanos, saber en qué está fundamentada nuestra fe, nuestra convicción, en qué es que creemos y en qué está fundamentada la iglesia del Señor. Eterno Dios de la gloria, damos gracias a ti en esta noche. Reconocemos, Jesús, que tú estás aquí con nosotros. Eres tú, Señor, que habla a nuestra vida, porque es tu palabra, esta palabra poderosa que no vuelve vacía, sino que hará lo que tú quieras en cada uno de nuestros corazones. Háblanos en esta noche, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Pueden estar cómodos, gloria a Dios. Acerca de la sana doctrina. Y viene una pregunta: ¿cómo nos podemos salvar? ¿O cómo nos salvamos? Amén. Y de pronto hay muchas personas con tantas incertidumbres, pero para poder nosotros obtener o alcanzar la salvación, necesitamos tres cosas que se deben tener en cuenta. Y el verso 11 dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. La gracia de Dios es el regalo que Dios nos ha otorgado a nosotros. Por eso es necesario que la persona crea y reciba al Salvador. Gloria al nombre de Jesús. Esto es algo indispensable. Por eso, para creer se necesita oír el evangelio, oír la predicación, oír la palabra de Dios, porque esta es la que produce fe para llevarme al conocimiento de Dios y a la obediencia a lo que Él demanda de nosotros. Bendito sea el Señor Jesucristo. A las personas, hermanos, no les sirve de nada saberse la doctrina de la iglesia, conocer toda la escritura, pasar tanto tiempo de pronto en la iglesia del Señor y no aceptar al Salvador. Es indispensable aceptar al Salvador de nuestras vidas, porque una cosa es tener conocimiento, pero esto no le alcanza para la salvación. Cuando yo escucho la palabra de Dios, eso me tiene que llevar a mí, hermanos, a ese encuentro con Cristo y reconocer que necesito ser salvo. Alabanzas al Rey de la Gloria, porque somos salvos por la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo es que todos nosotros somos salvos. Bendito sea el Señor Jesús. O sea que tenemos que recibir al Salvador. Es algo indispensable. San Juan 1:12 dice: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, hermano, les dio el privilegio y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Para yo poder creer, necesito oír el evangelio. Para yo poder creer, hermano, yo tengo que acercarme a Dios con un corazón sensible a su palabra, para que esa palabra del Señor haga un efecto en nuestras vidas. Alabanzas al Rey de la Gloria.
Nos dio el privilegio, hermanos. Ser hijo de Dios es un privilegio. Es darle la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto solamente se puede alcanzar en nuestras vidas cuando el nombre de Jesucristo es invocado en el bautismo en cada uno de nosotros. Allí pasamos usted y yo a pasar a ser propiedad de nuestro Dios, para que Él comience a perfeccionar nuestras vidas con el poder de su palabra, con el poder de su Santo Espíritu, en la medida que nos acercamos a Él. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero observe, hermanos, Romanos 6:17 dice que la doctrina es la forma, la doctrina es el molde. Nosotros tenemos la fe en Jesucristo, que Él en verdad nos perdona. Pero sabe algo, hermanos, pero necesitamos sujetarnos a la doctrina del Señor, porque ahí en ese momento es que el Señor nos salva, es donde Él nos enseña, gloria al nombre de Jesús, algo nuevo. Porque caminábamos en este mundo de una manera de creer. De pronto algunos pensaban que Dios estaba inalcanzable, que Dios estaba en los cielos. Otros lo buscaban en un pedazo de madero, otros lo buscaban estampado por allí en algún retrato. Pero hermanos, cuando venimos a la sana doctrina, el Señor nos enseña, nos instruye, nos da cómo conocer a este verdadero Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Allí habla de la forma de la doctrina. Romanos 10:17 dice, pero gracias a Dios, que aunque erais pasado, esclavos al pecado, habéis obedecido como, hermanos, de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados. Hermanos, algo operó en nuestro corazón cuando escuchamos la enseñanza del Señor a través de su palabra y nos sacó de esa manera que obedecíamos en desconocimiento de la verdad. Pero cuando esa doctrina llegó a nuestras vidas, nos ubicó en el lugar correcto, en la doctrina correcta, en la doctrina precisa que nos lleva a la salvación de nuestras almas. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea que nos entregamos a obedecer aquella forma de doctrina de acuerdo a la piedad. Por ejemplo, lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Para qué, hermanos? Para que sepáis o sepamos el comportamiento de la gente está de acuerdo con la sana doctrina. Por eso nosotros no podemos movernos de cualquier manera, porque hay una doctrina que nos ha inducido, que nos ha enseñado. ¿Qué es lo que le agrada al Señor de nosotros? Nos da unas pautas cómo nosotros debemos movernos. Por eso allí en Tito, capítulo 2, verso 1 al 10. Tito capítulo 2, del verso 1 al 10. ¿Sabe por qué habla de la forma de la doctrina? Porque en el mundo hay infinidad de doctrinas humanas. Hay infinidad de movimientos en este mundo. Y la gente piensa que de cualquier manera alcanza la salvación. Hay personas que piensan que de entrando a un santuario, y si alguien le dice levante su mano para que sea salvo, es suficiente, y es un error. Ese hombre, esa mujer necesita tener un encuentro con el Señor Jesús. Ese hombre cuando oye, o esa mujer cuando oye la palabra de Dios, eso lo lleva a tener un arrepentimiento genuino con Dios y a recibir a Cristo como su único Salvador para poder ser salvo. Alabanzas al Rey de la Gloria. Por eso Tito allí en el capítulo 2 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina. Pablo instruyendo a Tito
a decirle cómo debía conducir a ese pueblo que iba a administrar con su palabra, con la palabra del Señor Jesucristo, y comienza a dar unas pautas, enseñándonos a todos, a los ancianos, y dice a los ancianos que anden ubicados, sencillos, serios, prudentes, sanos en la fe. Hermanos, nosotros tenemos la verdadera fe. Esa fe que fue dada de parte del Señor Jesucristo, porque Él es el autor y el actor de la fe. Esa fe es la que está enfocada en nuestras vidas. Que esos ancianos estén en el amor y en la paciencia. Eso es lo que nos está diciendo de qué manera es que tenemos que nosotros caminar. Por eso el creyente, el cristiano, el Hijo de Dios no se conduce en este mundo como se conducen los que no conocen el evangelio, con los que no han conocido la sana doctrina. El verso 3 dice las ancianas. Y quiero referirme a algo aquí. Cuando la Biblia habla de ancianos o ancianas, no somos aquellos que hemos alcanzado unas canas blancas. Cuando se habla de ancianos o ancianas, son hombres y mujeres que han caminado en el evangelio por mucho tiempo. Porque hay algunos que han llegado al evangelio de edad temprana, de 12, 15 años, y ya llevan 10, 12, 20, 25 años, pero en edad todavía son jóvenes. Quiere decir que estos son los ancianos que llevan tiempo en el evangelio, y comienza a decirle cómo debe comportarse o cómo debe ser ese anciano o esa anciana. Dice, reverentes en su vestir. Alabanzas al Rey de la Gloria, tener el vestido adecuado. Yo quiero decirle algo, iglesia del Señor. Usted no se viste para agradar al siervo de Dios o para que la iglesia o los hermanos no hablen de ti. Yo tengo que vestirme para agradarle al Dios que me compró, a vestirle como Él desea que vistamos los hijos santos y santas para el Señor Jesucristo, porque esto es lo que va de acuerdo con la sana doctrina. Porque allí, hermanos, haremos la diferencia los que estamos caminando, viviendo en verdad en la sana doctrina. Que se nota la diferencia entre el que no conoce a Dios con el que conoce a Dios. Porque el que conoce a Dios busca por todos los medios cómo agradarle al Señor, cómo vivir para Él, cómo vivir en santidad para Él. Habla no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Aquí está hablando de las que llevan tiempo en el evangelio, que necesitan encargarse de enseñarles. Aquellas doncellas y adolescentes que están empezando a caminar, aleluya, en la sana doctrina. Ahí tiene que llegar el consejo, ahí tiene que llegar el ejemplo, gloria al nombre de Jesús. Que esas mujeres no sean un problema para el matrimonio, que no sean mujeres posesivas del hogar, de querer tener las riendas del hogar, de la familia, porque tal vez ese esposo es un esposo dócil, es un esposo sensible o sencillo. Eso no es para que la mujer tome las riendas, porque ahí está faltando a la sana doctrina. Bendito sea el nombre de Jesús, porque Dios ha delegado un sacerdocio a los esposos, gloria a Dios, porque a ellos o a nosotros los varones será que Dios nos pedirá cuenta cómo hemos administrado nuestros hogares, nuestras familias. Verso 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Hermano, Dios le ha dado cómo es que la mujer
necesita brillar a través de esa conducta y comportamiento para que el mundo, el familiar, el vecino, el familiar inconverso vea en ti que eres una mujer, eres un anciano, una anciana en verdad, que practicas la sana doctrina. Será la manera de poder conquistar a esas mujeres, a esos hogares que no tienen al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Habla de mujeres buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, porque con el comportamiento, con tu proceder, con tu manera de vestir, con tu manera de caminar, ahí estás testificando que eres un hijo y una hija de Dios. Alabanzas al Rey de la Gloria. El verso 6 dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. Amén. Que sean prudentes. A Tito le dice que se presente como ejemplo sano, dice, e irreprensible, que el adversario no tenga que avergonzarse. Hermano, le está hablando a Tito, que le está delegando una responsabilidad. Tal vez Tito era un hombre joven y necesitaba decirle: necesita ser prudente. El joven de hoy en día ha alcanzado grandes cosas. Tal vez la tecnología ha avanzado de una manera vertiginosa, pero nosotros tenemos que saber y entender que sobre nosotros está Cristo. Que sobre nosotros, aleluya, hay una sana doctrina que debemos practicar y ponerla por obra en nuestras vidas. Alabanzas al nombre de Jesús. Ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Palabra sana y irreprochable, gloria al Señor. Que no haya que avergonzarse del adversario, sino que el adversario vea en ti cosas diferentes. Alabanzas al Rey de la Gloria. Hablando de los siervos, verso 9, dice que se sujeten a los amos. El Hijo de Dios, el creyente, hermanos, no puede ser un creyente disociador o perturbador en el lugar de trabajo, porque tú eres un hijo de Dios dentro y fuera del templo. Tú eres un hijo de Dios en tu casa, tú eres un hijo de Dios en el camino, tú eres un hijo de Dios allá en la empresa. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Que agraden a ellos en todo, que no sean respondones. Eso es lo que nos dice, nos está hablando la sana doctrina. Que no hablen mal del patrón. Al contrario, hermanos, nos toca orar por ellos. Necesitamos orar por ese lugar donde usted trabaja. Que Dios bendiga ese lugar donde usted cumple una función y devenga un salario. Que Dios te dé gracia delante de ese jefe, porque él también atravesará muchas cosas, pero tú, como un hijo de Dios, brillarás allá en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, y podrá otorgarte cosas grandes. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Hermanos, no ser respondones, que no hablen mal del patrón. El que practica la sana doctrina, hermanos, escuche esto. El que practica la sana doctrina no practica esas cosas que no van de acuerdo con Dios. Por eso en nosotros tiene que notarse la diferencia, mostrándote fiel en todo. Mostrándote fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Alabanzas al Rey de la Gloria. ¿Y por qué es esto, hermanos? Porque la gracia de Dios, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Esto es la sana doctrina, la gracia de Dios, el regalo de Dios, hermano, se ha manifestado para nosotros, para todos los hombres. O sea que si están salvos, deben tener buen comportamiento. Si somos salvos, hermanos, es el resultado
de aplicar la sana doctrina, es de practicar la sana doctrina. Si tiene la gracia de Dios, debe ser en todo lo que vivimos anteriormente. Alabanzas al Rey de la Gloria. La doctrina es actor importantísimo en este proceso de la salvación. Hermano, la doctrina es lo que nos da forma, lo que le da estructura a la iglesia, al creyente, que pueda salir en cualquier lugar con su frente en alto, porque todo tu proceder refleja la sana doctrina que hemos sido enseñados de parte del Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, hay que entender cómo es que se alcanza la salvación. Hay en muchos lugares que le dicen: levante su mano y repita esas palabras para que reciba a Cristo. Y eso es un error grande, aleluya. Eso es un error equivocado. Ese hombre, esa mujer necesita escuchar el evangelio, necesita escuchar la palabra de Dios, porque esta es lo que lo lleva y lo convence a reconocer al único y suficiente Dios y Salvador, y reconocer: yo necesito ser salvo porque soy un pecador delante de Dios, y me arrepiento de todo corazón y obedezco a lo que Él me pide, que me bautice en su nombre. Alabanzas al Rey de la Gloria. Levantando no se va a salvar la gente. Se necesita que haya obediencia por escuchar el evangelio. Bendito sea el Señor Jesucristo. Se necesita escuchar, pero tiene que haber obediencia a la sana doctrina. Esta doctrina la ha traído el mismo Señor Jesucristo. Necesitamos obedecer al Señor, obedecer a la doctrina que Él estableció. Por eso es que enseñamos la palabra de Dios. Por eso es que traemos el conocimiento a la iglesia, aún a los que nos visitan, para que se den cuenta que aún hay oportunidad de salvación. Necesitas abrir el corazón y reconocer que Cristo dio la vida también por ti en la cruz del Calvario, y hay oportunidad para ti si te acoges a la sana doctrina, si aplicas y vives la sana doctrina. La doctrina, el Salvador y la obediencia. Por eso Pablo dice: la gracia de Dios nos enseña. Y hay cosas en las que tenemos que renunciar. Es tomar decisiones. Tal vez hay cosas en ti que te gustan mucho, pero de pronto, ¿qué pesa más? Lo que a mí me gusta, o que tal vez con eso que a mí me gusta estoy ofendiendo a Dios. Es allí donde yo tengo que tomar una decisión. Es renunciar, hermanos. Tomar decisiones es renunciar cosas que tal vez parecen buenas. Pero cuando se nace de nuevo, hermanos, a medida que oímos la palabra, allí nos vamos dando cuenta tantas cosas que traíamos de ese viejo hombre, de esa vieja mujer, y pensábamos que no hacíamos daño a nadie, pero con esas acciones, con esos hechos, ofendíamos al mismo Dios que nos traía una sana doctrina para podernos conducir en este mundo. Alabanzas al nombre de Jesús. Qué bueno es saber que cuando se nace de nuevo, su palabra nos perfecciona. Hermano, nosotros nacimos por la palabra de Dios. Alabanzas al Rey de la Gloria. Es la palabra de Dios que va haciendo el efecto, que nos va perfeccionando. El poder del Espíritu Santo operando en nuestras vidas. A Él sea la gloria. A Él sea la honra por siempre y para siempre. Traíamos de la vieja naturaleza hábitos, tradiciones, todas esas cosas que las practicábamos en ignorancia.
pero cuando la traemos a la luz de la palabra de Dios, nos empezamos a dar cuenta, wow, yo estaba ofendiendo a Dios y yo era ajeno a todo eso, pero ahora la sana doctrina del Señor Jesucristo me ha abierto los ojos para conocer qué es lo que a Dios le agrada de mí. Alabanzas al nombre de Jesús. Renunciar. Y dice renunciar a la impiedad. ¿Sabe qué es impiedad? Es ausencia de Dios. Eso es la impiedad, ausencia de Dios en nuestra vida por vivir una vida mundana. Al vivir una vida mundana, no le estaba agradando a Dios, me estaba agradando a mí mismo. Por eso corría donde la gente iba. Por eso caía en lo que la gente me ofrecía. Por eso nos metíamos en cualquier lugar. Porque no agradábamos a Dios. Estábamos agradando a la carne. Y eso me estaba llevando a la perdición, a la condenación. Aleluya. Pero qué bendición en este tiempo que Dios nos ha alcanzado y nos ha mostrado la sana doctrina para que vivamos para Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso la necesidad de la predicación de la palabra, porque ella nos muestra y nos enseña qué es lo que Dios no aprueba. Y es allí donde usted y yo tenemos que tomar una decisión. La humanidad vive en los deseos mundanos. ¿Sabe qué pasa, hermanos? Escuche bien esto. Cuando se vive, hermanos, en los deseos mundanos, ahí está la falta de Dios. Porque cuando no conoce de Dios, se practica cualquier cosa. Se busca cualquier cosa. Se recurre a cualquier lugar. Pero cuando uno conoce el verdadero Dios, uno se queda estático donde Él está, donde Él nos está perfeccionando, donde Él nos está hablando. Alabanzas al nombre de Jesús. La falta de Dios en la vida produce un vacío. Por eso, hermano, es que el adicto a las drogas, al alcohol, a la fama, a estar en el boom de la vida, por más que llegue muy alto, llega a un lugar y se da cuenta que está vacío. Aunque tenga mucho dinero, aunque compre el carro del año, pero a la semana siguiente ese carro ya no representa lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque hay un vacío, y el único que puede llenar ese vacío es nuestro Señor Jesucristo, a través de la sana doctrina, a través de conocer a este verdadero Dios. Es nuestro Dios el único que puede llenar ese vacío. Por eso ni el oro, ni la fama, ni la plata, ni la casa, ni nada de esas cosas pueden hacernos sentir a nosotros completos. Es cuando, hermanos, ¿sabe cuándo una verdadera estemos completos? Cuando la presencia de Dios está allí en nuestra vida, está allí en nuestro hogar, está allí en nuestra relación con nuestra familia. Allí está Dios y Él lo llena todo. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso el que cree en Cristo no necesita, hermanos, aferrarse a las cosas pasajeras del mundo, ni a los deseos mundanos. Hermanos, somos felices con lo que Él nos da. Somos felices con lo que Él pone en nuestras manos. Hermanos, el Señor sabe que necesitamos una casa para vivir. Él sabe que necesitamos un vehículo para conducirnos, para movernos. Él sabe que necesitas un empleo para subsistir en esta tierra. Pero, hermanos, esos deseos mundanos, racionales, no son para nosotros. Para nosotros hay una vida preciosa en Cristo Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. Alabanzas al Rey de la Gloria. Y ahí en Tito capítulo 2, verso 12. Dice la palabra del Señor enseñándonos
que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobrios, justa y piadosamente. Eso es lo que nos dice el Señor. Tres cosas: sobrios, justos y piadosamente. Que vivir en sobriedad es esa relación con nosotros mismos. Hermanos, vivir contentos como el Señor nos hizo. No vivir de pronto frustrados, no, porque el Señor no me hizo más alto, o porque el Señor no me hizo más cuajado, más bonito, más bella. Hermanos, sentirnos contentos con nosotros mismos. Que no haya esa inconformidad, que seamos lúcidos en este tiempo. Aceptarnos tal como el Señor nos hizo, con sencillez, con respeto al otro, en vivir con sabiduría en este tiempo. Dice, justamente tenemos que ser justos con el que vive con nosotros. ¿Sabe cuándo se vive justamente? Cuando apreciamos y valoramos la que vive con nosotros en nuestra casa. Que aprendemos a reconocer lo que ella hace también. Amén. Que lleguemos allá y que podamos compartir las cosas que hay que hacer en casa, porque ahí somos justos. Amén. Estamos reconociendo a esa persona que está a nuestro lado, porque está viviendo justamente. También la persona se cansa, la persona se debilita, la persona se levanta un poco enferma, y qué bueno que ese esposo, o al revés, que haya esa consideración. Eso es empezar a vivir justamente, a vivir justo los unos con nosotros. Alabanzas al Rey de la Gloria. Las relaciones necesitan la ayuda mutua. ¿Será que a los hombres les cuesta hoy aplanchar la ropita? Estoy tocando callos hoy. Qué bueno, hermanos, que la esposa diga, no, mi esposo es considerado. Nosotros muchas veces pensamos que la esposa no es capaz de hacer el trabajo que hacemos. Haga el ensayo. Y yo le recuerdo, hermanos, que quedamos debiendo. La esposa plancha y a la vez está pendiente de la sopa. La esposa empieza a preparar los alimentos y está haciendo otra cosa. Pero nosotros metemos el pollo de pronto al enfriador. Los huevos se nos queman, el agua. ¿Por qué, hermanos? Porque necesitamos aprender que necesitamos apoyarnos los unos a los otros. Que esa esposa considere que ese esposo llega cansado, lo tumba con un vaso de jugo frío, helado. O también lo justifica, viene de su tardo trabajo, de su arda labor, y hay ahí un reconocimiento para él. Alabanzas al nombre de Jesús. Escuche, Dios no se había podido relacionar con nosotros si Él no aplica su justicia. Por eso Él nos demanda vivir justamente. Y dice piadosamente, vivir con Dios. Cada vez que vienen, hermanos, eso es reflejar piedad. Cada vez que usted viene al culto, al templo, a la casa de Dios, está reflejando piedad, sobriedad. Si se acepta a sí mismo, se visten agradables para el Señor. Venimos al culto para agradarle a Él, para hacerle culto al Señor. La gracia de Dios nos ubica a vivir sobrios, justos y piadosamente. Piadosamente, relación con Dios. ¿Y cómo es esa relación con Dios, hermanos? En la oración, en la asistencia a la casa de Dios. Porque es aquí donde Dios nos prepara, nos capacita, nos enseña cómo debe ser moldeado nuestro carácter, nuestra conducta, nuestro proceder. Aquí es el taller de Cristo para perfeccionar a los santos con su preciosa palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. El ofrendar
Hermanos, nosotros ofrendamos, no porque nos diga que hay que ofrendar. Yo ofrendo porque soy agradecido con Dios. Yo ofrendo y le doy mis diezmos al Señor porque estoy honrando a Dios. Cuando entendamos eso, hermanos, no nos va a costar hacer eso, porque sabemos de quién viene lo que tengo. Yo doy es porque Él me dio primero, gloria al Señor Jesucristo. Esa es la práctica de vivir piadosamente, gloria al Señor. Mi servicio a Dios, mi consagración al Señor, el vivir en santidad. ¿Le gusta eso? Es la vida de salvación, hermano. Esa es la vida de nuestra salvación. Y usted y yo ya no vivimos para el mundo. No estamos en el mundo, pero no vivimos para agradarle al mundo. Tenemos que vivir para el que nos compró a precio de sangre. Ya vivimos para agradarle a Él. Alabanzas al Rey de la Gloria. Aceptamos a Cristo, pero hay una doctrina que vamos a seguir escuchando, vamos a seguir recibiendo de parte de Dios. Y el Señor nos va a ayudar, hermanos. Lo importante de todo esto es poner en práctica lo que Él nos enseña, lo que Él nos está diciendo. Y cada día, hermano, nos hacemos creyentes, que vamos creciendo en la vida cristiana. Ya hay una madurez en nosotros, ya hay una vida afirmada en el Señor Jesús. Él va formando nuestro carácter, nuestra conducta, para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que tenemos que llegar como cristianos, como creyentes, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y sabe que lo que nos falte, Él nos lo va a dar. Lo que nos haga falta, hermanos, el Señor nos los va a dar en la medida que nosotros practicamos en verdad la sana doctrina. Esto que dice Tito ahí del 14 en adelante es en verdad vivir y practicar la sana doctrina. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pero cuando el Señor venga, hermano, Él nos lo va a dar. La Biblia dice que Él nos transformará. Romanos capítulo 2, hermano Cristian, verso 2. No os conforméis, ¿qué lo dice el Señor? A este siglo. Cuando está hablando, hermano, es en el tiempo que estamos. En este tiempo que está viviendo la iglesia, no os conforméis a este tiempo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Porque cuando nuestro entendimiento es transformado, allí vamos a comprobar y vamos a entender en verdad que en verdad la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y no nos cuesta, aleluya, estar en la voluntad de Dios. Ahí ya no pesa lo que yo pienso. Ahí ya no pesa lo que yo creo que debe de ser. No, sino que yo me enfoco es en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor nos deja su enseñanza para aplicar, para que haya un resultado, para que el creyente dé fruto del Espíritu. Porque ahí donde se conoce el verdadero creyente, cuando hay fruto del Espíritu. Para Pablo, el estilo de vida tiene que concordar con el Evangelio. El estilo de nuestra vida cristiana tiene que concordar con la sana doctrina. La obra, la conducta de cada uno confirme su profesión que conoces a Dios. Por eso debemos aplicar lo que dice el apóstol Pablo. Segunda de Timoteo, para terminar, capítulo 1, verso 8 y 10, de 8 al 10. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, dice Pablo, ni de mí, preso suyo,
sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. El evangelio es el que nos ha dado la vida y alcanzar la inmortalidad cuando Cristo venga por nosotros y seamos transformados en cuerpos glorificados para estar para siempre con el Señor. Por eso nosotros, la iglesia del Señor, tenemos que confiar más en el poder de Dios que en lo que estamos administrando. Hay veces le ponemos como más confianza a ese puñado de cosas que Dios nos ha dado a administrar y dejamos en segundo plano el poder de Dios. El poder de Dios es más eficaz. Alabanzas al Rey de la Gloria. Vamos a estar en pie esta noche, hermano Ángel. Qué bueno que nosotros, hermanos, empecemos a aplicar, a participar, aplicar esta sana doctrina, empezar, hermanos, a esos jóvenes que están detrás de nosotros, a esos adolescentes que vean reflejado en ustedes, en nosotros, que esta iglesia practica y aplica la sana doctrina, porque eso es lo que le agrada al Señor. A Él sea la gloria en esta noche. Al Señor Jesucristo sea todo reconocimiento. Y te damos gracias por lo que tú traes a nuestra vida, Señor. Gracias. Gracias por habernos dado ese legado tan hermoso. Traer esta sana doctrina, Señor, para que podamos vivir en este tiempo sobria, justa y piadosamente. Aunque el mundo le parece que algo muy difícil de poderlo hacer, pero en Cristo todo lo podemos hacer. Señor Jesús, sea la gloria en esta noche. Gracias, Señor. Con Cristo, oh si yo quiero vivir con Cristo, oh si yo quiero morir con Cristo, quiero ser un testigo fiel, oh si yo quiero con Cristo, oh si yo quiero vivir con Cristo, oh si yo quiero morir con Cristo, quiero ser un testigo fiel, con Cristo. Si yo quiero Cristo, oh si yo quiero vivir con Cristo, oh si yo quiero morir con Cristo, quiero ser un testigo fiel, oh si yo quiero con Cristo, oh si yo quiero vivir con Cristo, oh si yo quiero morir con Cristo, quiero ser un testigo fiel. Gloria a Dios. Necesitamos andar con Cristo, vivir con Él y para Él. Aleluya. Vamos a darle gracias al Señor por este día que nos ha otorgado de estar en su casa. Aleluya.
Eterno Dios de la gloria, Cristo amado, te damos gracias esta noche por el consejo que nos has traído a nuestra vida, Señor. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias por mostrarnos a través de ella lo que a ti te agrada, Señor Jesús. Permítenos conducirnos en la sana doctrina. Sigue enseñándonos, Señor, a través de tu palabra en estos tiempos, en el nombre poderoso tuyo, Jesús. Amén y amén. La paz del Señor Jesucristo para con todos. Dios le bendiga, no olvidando el viernes servicio evangelístico en este lugar. Sábado la capacitación para músicos y adoradores de la iglesia. El que tenga el deseo de aprender, hay libertad para estar aquí sábado 11:30 de la mañana. Y el domingo nuestro servicio de escuela dominical 10:30. Paz de Cristo, hermanos.